Ok, entonces tenemos el problema de la guardería de niños, en donde tenemos una función de ingresos y una función de costos, y se desea encontrar el punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio se refiere a la cantidad de niños que se ocuparía tener inscritos en la guardería para que los costos y los ingresos sean iguales. Entonces, otra forma de resolver este problema es a través de una tabla. Entonces en una tabla lo que hacemos es que nos damos valores arbitrarios de la cantidad de niños, que en ese caso sería nuestra X. Entonces podemos dar los valores como para saber cuánto cuesta, por ejemplo, tanto los costos como los ingresos de 30, 40, 50, 60 o 70 niños. Y hacemos el cálculo para cada uno de esos, tanto para la función ingresos como para la función costos. Entonces, observando la tabla, podemos analizar que entre los 50 y 60 se da un cambio. ¿A qué se refiere este cambio? En que, por ejemplo, hasta los 50 niños, los ingresos son menores que los costos, pero posterior de los 50 sucede lo contrario. Los ingresos son mayores que los costos. Entonces eso significa que este punto que andamos encontrando de la cantidad de niños para que ingresos y costos sean iguales es un valor entre 50 y 60. El problema que tiene precisamente esa forma de resolver este problema es que no lo da tan exacto. Entonces habría que hacer otra tabla con valores entre 50 y 60 para ver entre esos cuál es el más aproximado en donde se da esta igualdad. Eso por un lado. Luego, otra forma de también resolver el mismo problema es gráficamente. Gráficamente, ya como sabemos, ya tenemos los puntos, por ejemplo, 30 y 13.050, 40 con 17.400 y así sucesivamente con los otros. Podemos graficar la función ingresos. Entonces, a la hora de graficar la función ingresos, obtendríamos la siguiente función. Después hacemos lo mismo con la función costos. Sabemos que tenemos los puntos 30 con 16.100, 40 con 19.300, 50 con 22.500 y así sucesivamente. Y vemos que a la hora de juntar los puntos obtenemos esta otra función. Ambas son funciones lineales. Y esas dos funciones, esas dos gráficas o esas dos rectas se intersecan en un punto. Ese punto de intersección precisamente es el punto de equilibrio, que es en el momento en que las dos funciones son iguales. Y como lo podemos ver acá, esa igualdad se da entre los 50 y 60, que fue lo que vimos anteriormente en la tabla. Inclusive podemos ver que es un valor mayor que 55 más o menos. Y entonces sin embargo, gráficamente se pueden ver más detalles, como por ejemplo que en el intervalo de 0 a ese punto, a esos 55, 56, la función azul está por debajo de la función verde. Eso es lo que significa precisamente es que los ingresos van a ser menores que los costos. Pero después de este punto de equilibrio sucede lo contrario. La función azul está por encima de la función verde. Entonces eso es lo que significa es que después de este punto de equilibrio los ingresos van a ser mayores que los costos.